Bienvenidos de nuevo a Detrás de la Noticia en RT, un espacio de análisis, debate e investigación sobre los acontecimientos de nuestra América que no cubren en otros medios de comunicación. Comenzamos. Israel amenaza a Irán con una agresión militar y lo acusa de desarrollar armas nucleares. Respaldado por Estados Unidos y Reino Unido, Israel ha intensificado sus planes de ataque contra el país persa con la supuesta intención de destruir cualquier capacidad nuclear que se desarrolle en Irán. Aumentan las sanciones económicas, pero ni Israel ni Washington han dejado la opción de emplear fuerza militar y otras tácticas más agresivas contra el Estado iraní. El gobierno de Barack Obama enviará más fuerzas militares al Medio Oriente luego de retirar la mayoría de sus tropas de Irak este año. El reposicionamiento de las fuerzas estadounidenses podría responder a una posible confrontación militar con Irán. Mientras Washington negocia con Kuwait el envío de tropas de combate a su país, también prepara el despliegue de más buques de guerra al Golfo Persa. ¿Qué espera Estados Unidos con tan grande presencia militar? Una vez más, Israel volvió a detener una flotilla de activistas que intentaban romper el bloqueo contra el pueblo palestino en Gaza. Entre los activistas se encontraban varios periodistas quienes también fueron arrestados por las fuerzas israelíes. El cruel bloqueo contra Gaza ha causado sufrimiento a miles de palestinos y ha sido condenado por las Naciones Unidas. No obstante, Israel mantiene firmemente su política agresiva contra Palestina, incluyendo la negación de su Estado independiente. ¿Guerra contra Irán? El gobierno israelí amenaza seriamente con atacar militarmente a Irán para supuestamente destruir su capacidad nuclear. Ahora, un informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas alega que Irán ha estado intentando desarrollar un arma nuclear durante los últimos años. Irán niega estas acusaciones e insiste en que el desarrollo de la energía nuclear para fines pacíficos es su derecho. Pero no es primera vez que el Estado israelí amenaza a Irán con atacarlo y tampoco es primera vez que Israel intenta destruir la capacidad nuclear o la energía nuclear de Irán. De hecho, ha empleado el uso del asesinato selectivo para matar a varios científicos nucleares iraníes en los últimos años. Vean más a continuación sobre este tema en el siguiente reportaje. Un tema explosivo está sobre la mesa. El último informe del Organismo Internacional de Energía Atómica denunció que Irán trabajó en la elaboración de armas nucleares hasta el 2003 y posiblemente estaría continuando estos intentos hoy en día. En las 25 páginas del documento se revelan las pruebas que realizaba Irán con explosivos de alta potencia, al igual que el desarrollo de un cohete de alcance intermedio que puede llegar hasta Israel. El país hebreo se mostró sumamente alarmado por estas revelaciones. Ya es reconocido oficialmente. Irán intenta producir armas nucleares y debemos pararlo. Las naciones del mundo deben detener a Irán, así que ha llegado la hora de adoptar sanciones más eficaces. Teherán, a su vez, insiste en que sus proyectos atómicos buscan producir energía para aplicaciones civiles. Los diplomáticos iraníes insisten en que el informe del OIEA fue politizado para respaldar una acción militar y requieren más pruebas contundentes. Tras 8 años y 4.000 inspecciones, cientos de visitas inesperadas no consiguieron encontrar ni un gramo de uranio utilizado con propósitos militares. No hay un fusil humeante. Todas las actividades nucleares tienen exclusivamente objetivos pacíficos. No hay nada más que actividades pacíficas en Irán. Pese a que Irán se ha mostrado dispuesto a esclarecer todas las dudas sobre su programa, los políticos israelíes declararon que una ofensiva contra Teherán sería más probable que una solución diplomática. Estados Unidos y Gran Bretaña tampoco descartan la posibilidad de un ataque militar a largo plazo como respuesta al controvertido programa nuclear de Teherán. Sin embargo, varios funcionarios, como el secretario de Defensa norteamericano Leon Panetta, advierten que una acción bélica contra Irán podría tener consecuencias imprevistas. Así que de momento, las potencias occidentales están preparando duras sanciones contra la República Islámica. Estamos buscando vías adicionales para ejercer presión sobre Irán. Trabajaremos sobre el asunto con nuestros socios y aliados.
Al mismo tiempo, Rusia, China y algunos otros países llaman a la solución pacífica del problema nuclear iraní, alertando sobre el escenario desastroso que puede conllevar un eventual ataque. En lo que se refiere a las declaraciones belicosas de que Israel o algún otro país está dispuesto a usar la fuerza contra Irán o cualquier otro estado del Medio Oriente, es una retórica extremadamente peligrosa. Todo esto puede terminar con una gran guerra y para el Oriente Próximo sería una catástrofe. Varios analistas explican que Occidente presiona a Irán porque Teherán apoya a los adversarios de Estados Unidos en el Oriente Medio. Irán no es como cualquier país. Siempre las presiones a Irán vienen por muchos motivos. Ahora mismo yo creo que viene después de la situación de Oriente Medio, donde Irán tenía un éxito en apoyar al gobierno sirio. Irán también está apoyando a Hezbollah, está apoyando a Hamas, está apoyando. Entonces vemos que la situación política de Irán motiva a Estados Unidos y a Occidente que ponga esta presión. Y a medida que aumenta la preocupación internacional sobre el desarrollo nuclear iraní, más fuertes son los temores de que un golpe contra Teherán desataría una verdadera catástrofe. Y para hablar más sobre el caso de Irán, vamos a conversar con Adrián Salvucci. Él es escritor y experto en economía y geopolítica. Está con nosotros desde Buenos Aires. Muchísimas gracias, Adrián, por estar aquí hoy en Detrás de la Noticia. Un gusto. Bueno, Adrián, ya desde hace mucho tiempo Israel ha estado amenazando a Irán con un ataque militar, con una agresión militar. Pero ahora con el informe que ha salido de la Agencia Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas, parece que esa amenaza va a incrementar. ¿Qué ves que puede suceder? ¿Cómo analizas este escenario tan peligroso realmente que estamos enfrentando hoy? Estimo que hay que ser cauto porque, como tú bien dices, Eva, desde hace ya más de 5 años Israel viene amenazando con que va a realizar un ataque unilateral contra Irán, especialmente después de su debacle, la de Israel, a mediados del 2006 en el sur del Líbano. De todos modos, pareciera que ahora se están reuniendo los elementos o la ventana de oportunidad, como lo llamó el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, para que ese ataque se realice, sea por la situación muy difícil geopolítica de la propia Israel, sea porque Estados Unidos hacia fines del 2011 se estaría retirando de Irak y quizás no pueda sobrevolar Irak con total libertad como lo puede hacer ahora, sea porque se acerca el invierno boreal y en general porque creo que fue preparativo, entre otras cosas, para este fenómeno del ataque de Israel a Irán, toda esta supuesta primavera árabe que ha generado mucha disrupción social, lo que se traduce en una debilidad generalizada de la mayoría de los estados en la región, lo cual también le daría manos libres a Israel para llevar a cabo este ataque. Y al mismo tiempo, ¿Irán representa una real amenaza a Estados Unidos, o sea, tal vez a Israel, porque es su manera de convivir con su vecino, o no convivir, pero para Estados Unidos, ¿Irán realmente es una amenaza o sería otra guerra más basada en mentiras? Respecto de si Irán representa una amenaza, yo creo que hay que hacer un poco de historia. En el último siglo, Irán no ha agredido ni ha invadido a nadie, es más, le ha ocurrido todo lo contrario. Durante la Primera Guerra Mundial fue invadida en 2 oportunidades por Gran Bretaña. Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1941, fue invadida por Gran Bretaña nuevamente y la ex Unión Soviética para quedarse con el petróleo iraní para hacer la Segunda Guerra Mundial. Luego de la guerra, logran tener un presidente democráticamente elegido, Mahmoud Mossadegh, que nacionaliza la Anglo-Iranian Oil Company, hoy conocida como British Petroleum, y la CIA, junto con el MI6, le generan un golpe de Estado, los sacan violentamente y en su lugar le imponen al pobre pueblo iraní el Shah Reza Pahlavi, que durante casi un cuarto de siglo fue un gobierno autoritario y sumamente violento. Cuando finalmente los iraníes se lo sacan de encima en 1979 con la revolución de los ayatolás, en 1980 Saddam Hussein, nos acordamos de Saddam Hussein, hombre de Estados Unidos, fue armado por las potencias occidentales, notablemente Estados Unidos, incluso con armas de destrucción masiva químicas, para hacer una guerra de contrición de 8 años genocida que generó más de 1 millón de muertos. Entonces, si nos preguntamos quién es el verdadero peligro en la región, decididamente no es Irán, sino yo diría que es Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y notablemente Israel. Y yo como latinoamericano, por ejemplo, no me preocuparía si Irán tiene la bomba atómica, sino que me preocupa y mucho que Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y el Estado de Israel sí disponen de armamento nuclear y por su comportamiento en las últimas 2 décadas parecieran que están dispuestos a usarlo en prácticamente cualquier oportunidad.
Pero el caso de América Latina lo traemos a esta discusión porque justamente quién va a ser la nueva subsecretaria de Estado para América Latina del Departamento de Estado estadounidense, Roberta Jackson, ha dicho específicamente que ella va a aumentar lo que es la vigilancia y, bueno, las diferentes políticas sobre la presencia iraní en América Latina como algo que amenaza a los intereses estadounidenses. ¿Sería eso una de las razones que se está intensificando en la posibilidad de una guerra con Irán, el hecho de que Irán ha desarrollado mejores relaciones con países en América Latina como Venezuela, que es un gran productor de petróleo? Venezuela es un caso que inclusive a todos nos preocupa particularmente porque el día que esta estructura de poder enquistada en Estados Unidos decida trasladar la primavera árabe, como le dicen de forma tan eufemísticamente, a Latinoamérica, el primer país blanco, por así decirlo, el país víctima, seguramente será Venezuela y eso es causa de preocupación para todos nosotros. También tiene una gran incidencia sobre Argentina, donde hubo 2 autoatentados, a mi juicio, sobre 2, la embajada israelí en 1992 y una mutual judía, la AMIA, en 1994, que se ha acusado en base a información falsificada a Irán de ser el perpetrador, cuando en realidad formó parte de una lucha interna, intestina dentro del propio Estado de Israel y del sionismo en general, con lo cual yo creo que hay que ser muy cautos cómo se interpreta todo esto. De ninguna manera Irán representa un peligro para Latinoamérica, sino todo lo contrario, es Estados Unidos y Gran Bretaña, lo digo como argentino, los que sistemáticamente han vulnerado nuestros derechos y nuestros intereses en toda esta región. Tenemos que dejarlo ahí. Muchas gracias, Adrián Salvucci, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Un gusto, gracias. Bueno, son momentos muy delicados, muy peligrosos, pues, y sería algo que afectaría al mundo entero si Estados Unidos e Israel logran agredir a Irán con fuerza militar. El fin de la guerra en Irak y el retiro de las tropas estadounidenses fue una promesa durante la campaña presidencial de Barack Obama en 2008. Ahora, ya casi en su último año de la presidencia en Estados Unidos, Obama ya ha prometido que para finales de este año 2011 va a retirar la mayoría de las tropas estadounidenses de Irak, bueno, dejando algunos para proteger los intereses estadounidenses. Pero esta promesa parece ser un engaño más, porque el Pentágono ahora está anunciando que esas tropas, entre otras, serían reubicados en el Medio Oriente, algunos en Kuwait, en donde Estados Unidos ahora mantiene 23,000 tropas y de hecho mantiene 40,000 en la región que sí van a permanecer en el Medio Oriente como una especie de protección no solamente de los intereses estadounidenses, sino de justamente las guerras que han estado realizando en Afganistán y en Irak. Bueno, Estados Unidos también está negociando con los 6 países que conforman el Consejo de Cooperación del Golfo, que incluyen Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Omán y los Emiratos Árabes Unidos. Sería una especie de OTAN del Medio Oriente, pero liderado por los Estados Unidos. La gran pregunta es, con todo este poder militar de Estados Unidos en la región del Medio Oriente, parece que están preparando otra guerra. ¿Sería así? Vean más a continuación en el siguiente reportaje. ¿La salida de una puerta es la entrada a otra? La prensa norteamericana revela que tras completar la retirada de tropas de Irak, Estados Unidos planea desplegar sus militares en Kuwait y fortalecer su presencia militar en otros países del Golfo Pérsico. Esta información apareció después de que el presidente Barack Obama declarara que para el fin del 2011 no habrá ningún soldado estadounidense en suelo iraquí. Los combatientes confirman el fin de la duradera campaña militar que se cobró la vida de más de 4,000 norteamericanos y decenas de miles de iraquíes. Estamos retirando todo nuestro equipamiento que fue establecido en Irak en los últimos 8 años. Va a volver a Estados Unidos o cualquier otro lugar para pasar por un proceso de renovación. Al mismo tiempo, persiste la preocupación de que Irak aún no está preparado para la salida de las tropas estadounidenses, ya que el país se encuentra destrozado y el nivel de inseguridad y violencia allí es muy alto. Pero las autoridades norteamericanas rechazan estas críticas, afirmando que la región no será desatendida por Washington.
Aunque las tropas estadounidenses regresen a la patria, aún somos responsables por el futuro de Irak con una democracia segura y estable. Por solicitud iraquí mantendremos una significativa presencia de equipos de entrenamiento de seguridad en Irak. Además, ampliaremos nuestra presencia en toda la región para que cada uno de estos países esté libre de intervenciones extranjeras y seguirá su camino hacia la democracia. Las fuentes periodísticas citan a los comandantes del ejército estadounidense e insisten en que la presencia en Medio Oriente será militar e incluirá las patrullas marítimas, aéreas y defensa antimisil. Algunos expertos hasta creen que el Pentágono estaría perfilando una guerra alternativa a la de Irak y no descartan que Irán pueda ser un posible blanco. Es posible que exista una guerra por parte de los Estados Unidos en territorio iraní, por la importancia estratégica geopolítica que existe en Irán, la fortaleza en materia de hidrocarburos, petróleo, pero también la tecnología desarrollada en ese país. Es muy posible que Obama lleve a cabo una guerra y por lo tanto está preparando el terreno en el Golfo. Actualmente Estados Unidos mantiene más de 20.000 militares en el Golfo Pérsico, rico en petróleo. Y mientras se barajan versiones sobre el país destinatario de los arsenales de Irak, muchos temen que bajo el pretexto de aportar más seguridad, Estados Unidos está creando bastiones de influencia en Medio Oriente. Y ahora, para hablar más sobre este tema de la reubicación de las fuerzas estadounidenses en el Medio Oriente, vamos a conversar con Wilfredo Ruiz. Él es analista político y está con nosotros desde Miami. Muchas gracias, Wilfredo, por estar aquí hoy en Detrás de la Noticia. Un placer, Eva. Saludos. Bueno, Wilfredo, Obama prometió como una promesa de campaña en 2008 que iba a retirar todas las tropas estadounidenses de Irak y iba a acabar ya y finalizar esa guerra. Pero ahora se está hablando de que aunque se va a retirar las tropas de Irak, los van a reenviar o reubicar en el Medio Oriente, en el Golfo Persa, para futuros conflictos. ¿Crees que esto es una simple justificación o excusa para mantener ese poderío militar de Estados Unidos en la región? Bueno, en la región ya Estados Unidos tiene una presencia fuerte. La quinta flota está en Bahrein y es una presencia naval poderosísima. No le es tan fácil reubicar las tropas porque recientemente también hubo un rechazo de Kuwait de aceptar un aumento de 4.000 tropas propuestas por Estados Unidos en territorio de Kuwaití. Así que esta aspiración, si bien es cierto que Estados Unidos desea mantener una presencia fuerte, no va a ser muy fácil porque la presencia, por ejemplo, en territorio saudí de las tropas norteamericanas nunca ha sido bienvenida por el pueblo saudí. Si bien ha sido negociada y coordinada con el gobierno de Arabia Saudita, el pueblo saudí nunca ha sido nunca ha estado conforme con la presencia de tropas estadounidenses en territorio de Arabia Saudita. Bueno, Wilfredo, ¿qué opinas sobre esta negociación que está realizando Estados Unidos con los 6 países del Consejo de Cooperación del Golfo, que incluyen a Bahrein, a Arabia Saudita, a Kuwait, a Qatar, a Omán y a los Emiratos Árabes Unidos? ¿Cree que esa es una especie de OTAN del Medio Oriente que Estados Unidos está intentando crear? Bueno, definitivamente quieren reestablecer el modo de su presencia en la región. Y este restablecimiento lo pretenden hacer con esta negociación de crear este nuevo conjunto militar donde ellos liderarían las fuerzas. No sé si en concreto, no sospecho ni auguro que en concreto se haga una especie de organismo como la OTAN, donde Estados Unidos sea quien abiertamente comande fuerzas militares de estos países, porque volvemos, sería una acción muy antipática para los pueblos, para esos pueblos, ¿verdad? Si bien para esos gobiernos es bienvenida, le puede costar mucho en cuanto a apoyo popular, ya sea a Kuwait o a Bahrein y a la misma Arabia Saudita, que es muy cuidadosa de no alterar la percepción popular de su relación con Estados Unidos, porque cualquier mal paso podría significar un aumento en el movimiento
popular que podría muy fácilmente degenerar en protestas, como ya pasó precisamente en Bahrein, en estas protestas masivas contra el régimen gubernamental, ¿verdad? Eso no lo quiere Arabia Saudita, tampoco lo desea Kuwait. Bueno, y volviendo a Estados Unidos, Wilfredo, la situación de Obama y el hecho de que, bueno, él hizo sus promesas de finalizar la guerra en Irak, etcétera. Al mismo tiempo ha ampliado las tropas y la presencia militar de Estados Unidos en Afganistán, las diferentes maniobras militares, misiones con el uso de los aviones no tripulados. Ahora, la situación interna en Estados Unidos sigue en crisis económica, hay problemas políticos también, y los gastos militares aumentan. No sé, ¿qué sucede aquí? ¿Cómo ves que esto podría afectar o cambiar en el año que viene, que es año electoral y Obama está ahí como candidato para la reelección? Bueno, lo que sí vimos es que Obama no fue un presidente que trajo el cambio prometido en cuanto a la política exterior norteamericana bélica. De hecho, como bien mencionaste, Eva, en Afganistán, Obama se adueñó de esta nueva guerra en Afganistán, aumentando el número de tropas significativamente. Así que por eso muchos analistas comenzaron a llamar la guerra de Afganistán la guerra de Obama, porque pretendió cambiar la situación en el país, que vemos que no ha cambiado o ha cambiado mínimamente, aumentando significativamente el número de tropas a más de 100.000 tropas, y vimos que en el terreno hubo poco o ningún cambio en respecto a la seguridad de los afganos, respecto a la presencia del talibán afgano y talibán pakistaní, los operativos en Irak. Ya a un año de las elecciones, Obama se vio algo forzado quizás a cumplir con su promesa de campaña de que iba a traer las tropas las tropas que estaban citas en Irak de vuelta a Estados Unidos. Si no lo hacía ahora, simplemente iba a incumplir una de las más significativas promesas de campaña que, ante la poca popularidad que está gozando el presidente Obama hoy en día, lo menos que le hacía falta era también tener sobre sus hombros esta promesa incumplida de retirar las tropas, así como ha incumplido otras promesas muy significativas, como la propuesta de que en los primeros 6 meses de su administración él iba a cerrar la cárcel de Guantánamo. Bueno, muchísimas gracias, Wilfredo Ruiz, por estar aquí hoy en Detrás de la Noticia. Un placer, Eva.